Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar una historia que, créanme, les va a volar la cabeza. El título lo dice todo: Alil y Esla descubren el secreto que lo cambió todo. Y sí, lo que van a escuchar a continuación no es una simple anécdota, es un giro de 180 grados en la vida de dos personas que pensaban que lo tenían todo resuelto. Si eres de los que disfrutan de las historias con un toque de misterio, de esas que te dejan pensando y te hacen cuestionar todo lo que creías saber, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante narrativa, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ya lo saben, ese botoncito rojo ahí abajo y la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Imaginen esto: Alil y Esla, una pareja aparentemente perfecta. Llevaban años juntos, habían construido una vida sólida, un hogar acogedor, una carrera exitosa. Para el mundo exterior, eran la personificación de la felicidad conyugal, de esas parejas que inspiran admiración y envidia sana. Se amaban, o eso creían. Tenían rutinas, planes a futuro, y una confianza ciega el uno en el otro. Parecía que su historia estaba escrita con tinta dorada, sin sobresaltos, sin secretos. Pero como suele pasar en la vida, a veces la realidad se esconde tras una fachada impecable, esperando el momento oportuno para revelarse. Y para Alil y Esla, ese momento llegó de la forma más inesperada. Todo comenzó con un pequeño detalle casi insignificante. Una carta. No cualquier carta, sino una que Esla encontró por accidente en un viejo álbum de fotos. Al principio pensó que sería una carta de amor de algún antiguo pretendiente, algo nostálgico. Pero al leerla, sus manos empezaron a temblar. Las palabras, la caligrafía, la fecha, todo apuntaba a algo mucho más profundo, algo que envolvía a Alil y que ella desconocía por completo. La carta hablaba de un sacrificio, de una promesa, de un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias. Y lo más impactante de todo, revelaba un secreto que Alil había guardado celosamente durante años, un secreto que, de haberlo sabido Esla antes, habría cambiado el curso de sus vidas de una manera radical. Imaginen la confusión, la mezcla de incredulidad y dolor que sintió Esla. ¿Cómo era posible que la persona con la que compartía su vida tuviera un secreto de tal magnitud? ¿Por qué no se lo había contado? ¿Era ese amor que compartían real, o era solo una parte de una historia que él había construido para ocultar algo más grande? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más desgarradora que la anterior. Decidió, con el corazón en un puño, confrontar a Alil. No quería acusar, quería entender. Quería la verdad, por dolorosa que fuera. La conversación fue, como se imaginarán, intensa. Alil al principio se mostró desconcertado, luego pálido, y finalmente, con una profunda tristeza en los ojos, se rindió. No podía negar lo que la carta revelaba. Y ahí, ante Esla, confesó. La historia que contó fue un torbellino de emociones. Resulta que años antes de conocer a Esla, Alil había estado profundamente enamorado de otra mujer, una persona que, por circunstancias de la vida, no pudo ser. Pero el amor que sentía era tan intenso que, ante la imposibilidad de estar juntos, hizo una promesa, un juramento que lo ataría de por vida. La carta que encontró Esla era de esta mujer, escrita en un momento de desesperación y esperanza, recordándole a Alil esa promesa. Pero aquí viene lo realmente impactante, lo que cambió todo. La promesa no era solo un compromiso sentimental. Era algo mucho más práctico, más trascendental. Se trataba de un pacto relacionado con el futuro, con una responsabilidad que Alil había asumido en silencio. Un pacto que en aquel momento le parecía la única forma de honrar ese amor y a la vez proteger a la persona que amaba. Esla escuchaba con el alma en vilo cada palabra de Alil, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba oyendo. Sentía una mezcla de decepción, de rabia, pero también de una profunda compasión. La historia de Alil no era una historia de engaño, sino de un amor profundo y un sacrificio inesperado. Este secreto, al revelarse, no solo puso en tela de juicio la confianza, sino que obligó a Alil y Esla a reevaluar su relación desde cero. ¿Podían seguir adelante después de esto? ¿Cómo construir un futuro sobre los cimientos de una verdad que había estado oculta tanto tiempo? La carta y la confesión de Alil actuaron como un espejo,
reflejando no solo lo que se habían ocultado, sino también lo que realmente sentían el uno por el otro, y lo que estaban dispuestos a hacer por mantener su relación viva. Lo fascinante de esta historia es cómo el secreto, lejos de destruirlos, los obligó a crecer. Alil tuvo que enfrentar sus miedos y aprender a ser vulnerable. Esla tuvo que decidir si podía perdonar y reconstruir la confianza, no solo en Alil, sino también en la idea de su relación. Y fue en ese proceso de confrontación y comprensión mutua donde descubrieron la verdadera fuerza de su amor. Aprendieron que el amor no se trata solo de los momentos perfectos, sino también de cómo se afrontan las tormentas. Al final, Alil y Esla no solo descubrieron un secreto, descubrieron algo mucho más valioso, la resiliencia de su vínculo. La confesión de Alil no fue un final, sino un nuevo comienzo. Les permitió hablar abiertamente de sus miedos, de sus inseguridades, de sus expectativas. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo, el amor que compartían era genuino, y que valía la pena luchar por él. No fue fácil, claro está. Hubo lágrimas, hubo dudas, hubo noches de insomnio. Pero paso a paso, con paciencia y con una voluntad inquebrantable de entenderse, lograron sanar las heridas. Lo más importante de esta historia es que nos enseña que las relaciones, por muy sólidas que parezcan, siempre tienen capas ocultas. Y a veces la verdad, por sorprendente que sea, es la única vía para fortalecer esos lazos. Alil y Esla, al desenterrar este secreto, no solo cambiaron su presente, sino que forjaron un futuro mucho más honesto y profundo. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de la aceptación, del perdón y de la voluntad de seguir aprendiendo y creciendo juntos, incluso cuando la vida nos presenta desafíos inesperados. Y al final, ese descubrimiento o ese secreto, se convirtió en el catalizador que los hizo una pareja aún más fuerte y unida. Y así, amigos, llegamos al final de esta increíble historia de Alil y Esla. Hemos visto cómo un simple hallazgo, una carta inesperada, desató una cadena de eventos que los llevó a descubrir un secreto que lo cambió todo en sus vidas. Nos dimos cuenta de que a veces las personas que amamos guardan historias que no conocemos, y que la honestidad, aunque dolorosa al principio, es la clave para construir relaciones verdaderamente sólidas y duraderas. Alil y Esla nos han demostrado que el amor puede superar obstáculos inimaginables y que la verdad, por más compleja que sea, siempre abre el camino hacia una mayor comprensión y conexión. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta narración tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que es posible superar un secreto de tal magnitud? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes en la situación de Esla o de Alil? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si esta historia les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativa o simplemente les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, así podemos seguir haciendo crecer esta comunidad de amantes de las historias. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.